Nunca olvidaré el día que descubrí la verdad sobre mi familia. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca mientras mordía mi labio para no gritar. Mis manos temblaban sosteniendo las páginas amarillentas de la confesión del sacristán. Crecí entre los muros del convento de Santa Clara, un edificio de piedra gris que se alzaba sobre el pequeño pueblo de Río Frío. Las hermanas me llamaban Lucía, aunque nunca supe si ese era mi verdadero nombre. Mis primeros recuerdos son de la hermana Catalina enseñándome a rezar, sus dedos nudosos guiando mis pequeñas manos para formar la señal de la cruz. Las monjas eran amables pero distantes, como si temieran acercarse demasiado a mí. El convento se encontraba en lo alto de una colina, rodeado de cipreses que se mecían con el viento del norte. Desde mi ventana podía ver el pueblo abajo, con sus casas de tejas rojas y la imponente iglesia colonial en el centro. La iglesia de San Miguel. Arcángel, con su campanario que dominaba el paisaje, se convirtió en un lugar que me generaba una inexplicable angustia desde niña. Mi educación fue estricta pero completa. La hermana Daniela me enseñó literatura y matemáticas, la hermana Teresa, botánica y medicina natural. Aprendí latín con la anciana hermana Josefina, quien a veces se quedaba dormida durante nuestras lecciones. Nunca asistí a la escuela del pueblo. Las hermanas me explicaron que era porque yo era especial, que necesitaba protección. No entendí lo que significaba hasta muchos años después. Los domingos eran diferentes. Mientras el resto del convento bajaba al pueblo para la misa en San Miguel, a mí me llevaban a la pequeña capilla dentro del convento. La Madre Superiora oficiaba un servicio privado solo para mí. Cuando pregunté por qué no podía ir con las demás, me dijo que era por mi seguridad. Recuerdo sus palabras exactas. Hay personas en el pueblo que podrían reconocerte pequeña, y eso sería peligroso para ti. A los 16 años comencé a cuestionarlo todo. Mi existencia aislada, la sobreprotección, los susurros que se detenían cuando yo entraba en una habitación. Las hermanas compartían miradas cargadas de secretos cuando creían que no las observaba. Una noche de tormenta, escuché a la hermana Catalina llorar. Le decía a la Madre Superiora que ya era tiempo de contarme la verdad, que yo merecía saber. La Madre Superiora respondió que era mejor protegerme de ese horror. Mi curiosidad se volvió obsesión. Comencé a explorar el convento por las noches, buscando en archivos y cajones cerrados, escuchando conversaciones tras las puertas. Las hermanas guardaban con recelo unos periódicos viejos en la biblioteca privada. Una madrugada de marzo logré entrar y encontré recortes amarillentos de hacía casi 20 años. El titular me heló la sangre. Familia Vázquez desaparece tras asistir a misa de Navidad. Padres y 3 niños siguen sin ser encontrados. La fotografía mostraba a una pareja sonriente con 3 niños, 2 niñas y un niño. La menor de las niñas tendría unos 3 años. Algo en sus ojos me resultó perturbadoramente familiar. El artículo mencionaba que la familia había asistido a la misa de Nochebuena en la iglesia de San Miguel y nunca regresó a casa. Las autoridades sospechaban que habían sufrido un accidente en las carreteras montañosas, pero nunca se encontró el auto ni los cuerpos. Mi corazón latía con fuerza mientras conectaba fragmentos de conversaciones escuchadas a lo largo de los años. Las hermanas hablando de un rescate, la Madre Superiora mencionando a un sacerdote perturbado. El miedo en sus ojos cuando la iglesia de San Miguel era mencionada. Todo comenzaba a tener un terrible sentido. Fue la hermana Teresa quien finalmente me contó la verdad. La encontré llorando en el jardín de hierbas medicinales un atardecer de otoño. Tenía en sus manos un rosario que me resultó extrañamente familiar.
Me senté junto a ella y tomé su mano arrugada entre las mías. Le dije que ya sabía que yo era la niña de aquella familia desaparecida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me contó que ella había sido una de las hermanas que me encontró. No me dijo más ese día, pero prometió que era tiempo de que conociera toda la historia. 3 días después, la hermana Teresa me entregó un cuaderno desgastado. Son las Confesiones de Augusto Méndez, el antiguo sacristán de San Miguel. Las escribió en su lecho de muerte hace 10 años. Léelas en privado, pequeña, y que Dios nos perdone por haberte ocultado esto tanto tiempo. Esa noche, encerrada en mi habitación, leí la historia más horrorosa que jamás podría haber imaginado. Una historia que cambiaría mi vida para siempre y encendería en mí un fuego de venganza que consumiría mi alma. El diario del sacristán comenzaba con una descripción del padre Gabriel Montero, quien llegó a Río Frío en 2001. Un hombre carismático que rápidamente se ganó la confianza del pueblo. Alto, de ojos penetrantes y voz hipnótica, que cautivaba a los feligreses con sus sermones sobre la salvación y el juicio final. El sacristán escribió que al principio admiraba al nuevo párroco, pero con el tiempo comenzó a notar comportamientos extraños. El padre Gabriel pasaba horas encerrado en la sacristía, murmurando oraciones que Augusto no reconocía de ningún texto sagrado. A veces lo encontraba dibujando símbolos en papeles que luego quemaba. Cuando Augusto le preguntó sobre estos rituales, el padre Gabriel le dijo que estaba buscando señales divinas. Dios me ha encomendado una misión especial, Augusto. Debo encontrar a los elegidos. Según el diario, el comportamiento del sacerdote se volvió más errático después de un viaje que hizo a Sudamérica. Regresó con libros antiguos y comenzó a hablar de profecías y sacrificios necesarios. El sacristán notó que el padre Gabriel observaba con especial atención a ciertas familias durante las misas, tomando notas en un cuaderno negro que llevaba siempre consigo. En la primavera de 2005, el padre Gabriel ordenó una renovación de la iglesia. Insistió en supervisar personalmente las obras en la cripta y el subsuelo. Los trabajadores descubrieron una red de túneles coloniales bajo la iglesia, utilizados durante la época de la conquista. El hallazgo emocionó al pueblo, pero el padre Gabriel prohibió el acceso a cualquiera que no fuera él mismo y Augusto. El sacristán describió cómo el sacerdote pasaba cada vez más tiempo en aquellos túneles, llevando materiales de construcción, víveres y muebles viejos. Cuando Augusto le preguntó qué hacía allí abajo, el padre Gabriel le dijo que estaba preparando un refugio para los tiempos difíciles que se avecinaban. El fin está cerca, Augusto. Debemos estar preparados para proteger a los elegidos. Para el otoño de 2005, el padre Gabriel había identificado a su familia elegida. Los Vázquez, Roberto y Carmen, con sus 3 hijos, María de 12 años, Daniel de 8 y la pequeña Eva de apenas 3. El sacerdote les daba un trato especial, visitaba frecuentemente su casa y les ofrecía consejería espiritual. Roberto Vázquez, ingeniero de profesión, había comenzado a ayudar al sacerdote con planos para renovaciones adicionales de la iglesia. Carmen Vázquez, profesora de música, ofrecía clases gratuitas de piano a los niños del catecismo. Los Vázquez eran queridos en el pueblo, una familia modelo, decía el padre Gabriel, perfectos para la misión que Dios me ha encomendado. El sacristán notó que el sacerdote comenzó a mostrar un interés particular en la pequeña Eva. Le regalaba dulces después de misa y le decía que ella tenía un aura especial, que podía ver la luz divina en sus ojos. Augusto escribió que sintió una creciente inquietud, pero no se atrevió a cuestionar al párroco. El obispado estaba lejos, en la capital,
y el padre Gabriel tenía el respeto absoluto del pueblo y las autoridades locales. En diciembre de 2005, el padre Gabriel anunció que oficiaría una misa de Nochebuena especial. Invitó personalmente a varias familias, pero insistió en que los Vázquez debían quedarse después del servicio para una bendición especial. Augusto recuerda haber preparado la iglesia esa noche, encendiendo velas adicionales y colocando flores frescas según las instrucciones del sacerdote. La misa transcurrió con normalidad. El templo estaba lleno, el coro cantó villancicos tradicionales, y el padre Gabriel dio un sermón sobre el nacimiento del Salvador y la protección de los inocentes. Cuando terminó el servicio, la mayoría de los feligreses se marcharon a celebrar con sus familias. Solo quedaron los Vázquez, el padre Gabriel y Augusto. El sacristán recuerda que el padre Gabriel le pidió que preparara un té especial para la familia. Una receta antigua que bendeciría su hogar durante el año nuevo, le dijo. Augusto preparó el té con hierbas que el sacerdote le entregó. Ahora sé que estaban mezcladas con algún tipo de sedante, escribió el anciano con letra temblorosa. Lo que sucedió después está descrito con horror en las páginas del diario. Los Vázquez bebieron el té y comenzaron a sentirse mareados. El padre Gabriel les dijo que era normal, parte del proceso de purificación. Cuando Roberto intentó levantarse, preocupado por el estado de su esposa e hijos, sus piernas cedieron. El sacerdote entonces reveló sus verdaderas intenciones. Dios me ha elegido para protegerlos del fin del mundo. Vivirán bajo el amparo de la Iglesia hasta que llegue el momento de la redención. Augusto, paralizado por el miedo y la confusión, ayudó al padre Gabriel a trasladar a la familia inconsciente a través de una puerta oculta detrás del altar, que conducía a los túneles subterráneos. El sacerdote había acondicionado una sección como una vivienda improvisada, con camas, una mesa, sillas y estanterías con alimentos. También había instalado candados y cadenas. Cuando la familia despertó, estaban encerrados en aquella prisión subterránea. El padre Gabriel les explicó que había recibido un mensaje divino, que debían permanecer allí, protegidos, hasta que pasara el tiempo de tribulación, que eran especiales, elegidos por Dios para sobrevivir y repoblar el mundo después del apocalipsis. Los visitaba diariamente, llevándoles comida y agua, leyéndoles pasajes bíblicos distorsionados para justificar su cautiverio. Augusto escribió que al principio se limitó a ayudar al sacerdote, convencido de que actuaba bajo algún tipo de autoridad divina. Pero conforme pasaban las semanas, comenzó a dudar. Veía el terror en los ojos de los niños, la desesperación de los padres. Roberto intentó escapar en 2 ocasiones. Tras el segundo intento, el padre Gabriel lo mantuvo encadenado permanentemente. El invierno fue especialmente duro ese año. La humedad de los túneles y la falta de calefacción adecuada provocaron que Carmen y los niños se enfermaran. El padre Gabriel se negó a buscar ayuda médica. Dios decidirá quién es digno de sobrevivir, dijo. Para febrero, tanto Carmen como Daniel habían desarrollado neumonía severa. Sin medicamentos ni atención médica, fallecieron con pocos días de diferencia. Augusto describió el horror de ayudar al padre Gabriel a enterrar los cuerpos en una sección más profunda de los túneles. Roberto, destruido por el dolor y debilitado por las condiciones inhumanas, perdió la voluntad de vivir. Dejó de comer y murió a principios de marzo. La mayor de las niñas, María, sobrevivió hasta el verano, cuidando de su hermana pequeña lo mejor que pudo. Finalmente sucumbió a una infección que comenzó como un simple corte en su pierna. Solo quedaba la pequeña Eva. El sacristán escribió que el padre Gabriel parecía obsesionado con la niña. La llamaba la elegida, la última pura.
La mantenía separada de su hermana enferma, en un espacio que había decorado especialmente para ella, con dibujos de ángeles en las paredes y una pequeña cama con sábanas limpias. Le leía historias y le enseñaba oraciones, convenciéndola de que el mundo exterior había sido destruido y que solo ellos habían sobrevivido. Mientras tanto, el pueblo y las autoridades buscaban a la familia desaparecida. Se organizaron grupos de búsqueda que peinaron los bosques y carreteras cercanas. Se publicaron anuncios en periódicos regionales y nacionales. El padre Gabriel participó activamente en las búsquedas, ofreciendo misas especiales por el regreso seguro de los Vázquez. Nadie sospechó jamás del respetado párroco. Con el paso de los meses, la búsqueda se fue diluyendo. Las autoridades concluyeron que probablemente habían sufrido un accidente en alguna zona remota. Sin cuerpos ni evidencias, el caso quedó archivado como una tragedia sin resolver. Augusto escribió que vivió atormentado por la culpa durante años. Vio cómo el padre Gabriel criaba a Eva en aquel encierro subterráneo, alimentando su mente con delirios religiosos y mentiras sobre un apocalipsis que nunca llegó. La niña creció sin luz solar, sin contacto con otros niños, creyendo que era la última superviviente de la humanidad junto con su protector. Cuando Eva tenía aproximadamente 8 años, el comportamiento del padre Gabriel comenzó a cambiar. El sacristán notó que el sacerdote pasaba cada vez más tiempo con la niña y regresaba de los túneles con una expresión perturbadora que Augusto no supo interpretar entonces. Ahora, con el peso de los años y la cercanía de la muerte, reconozco lo que vi en sus ojos. Era el mismo tipo de mirada que he visto en los hombres que desean a una mujer. Que Dios me perdone por no haber actuado antes. Cerré el diario del sacristán con manos temblorosas. Mi cuerpo entero se estremeció, con una mezcla de horror, dolor y rabia. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia incandescente. Las paredes de mi habitación en el convento parecían cerrarse sobre mí. Toda mi vida había sido una mentira construida sobre los cimientos de una tragedia inimaginable. Pasé la noche en vela, leyendo y releyendo aquellas páginas que revelaban mi verdadera identidad. Yo era Eva Vázquez, la niña en la foto del periódico, la última superviviente de una familia exterminada por la locura de un hombre que se creía mensajero de Dios. Un hombre que había arrebatado a mis padres y hermanos su vida, su libertad y finalmente su último aliento. El diario continuaba con el relato de mi rescate. Cuando cumplí 10 años, el padre Gabriel enfermó gravemente. Una apendicitis que se complicó y lo mantuvo en el hospital durante semanas. Augusto, quien llevaba años consumido por la culpa, aprovechó la ausencia del sacerdote para buscar ayuda. Acudió al convento de Santa Clara, donde la madre superiora de aquel entonces era conocida por su discreción y compasión. Le contó todo a la religiosa, quien quedó horrorizada. Esa misma noche, la madre superiora y 2 hermanas acompañaron a Augusto a los túneles. Me encontraron delgada, pálida como un fantasma, con el cabello largo y enmarañado. Al principio me resistí, aterrorizada ante la visión de personas desconocidas. El padre Gabriel me había convencido de que el mundo exterior estaba lleno de demonios que querían devorarme. Las hermanas me llevaron al convento y decidieron mantenerme oculta. Temían que si la historia salía a la luz, yo sería sometida a interrogatorios traumáticos y posiblemente internada en instituciones estatales. El escándalo destruiría la fe del pueblo y la confianza en la Iglesia. Decidieron protegerme y darme una nueva vida, lejos del horror que había vivido. Mientras tanto, el padre Gabriel regresó del hospital y descubrió mi desaparición. Enloqueció, acusando a Augusto de haberme secuestrado.
El sacristán mantuvo su silencio, soportando las amenazas y abusos del sacerdote. Eventualmente, el obispado trasladó al padre Gabriel a una parroquia en el sur, después de recibir quejas sobre su comportamiento errático y sus sermones cada vez más apocalípticos. La última parte del diario era una súplica de perdón. Augusto Méndez, en su lecho de muerte, imploraba el perdón de Dios y el mío por su cobardía, por haber permitido que aquella tragedia ocurriera, por no haber salvado a mis padres y hermanos. Había escrito estas confesiones con la esperanza de que algún día llegarían a mis manos y conocería la verdad. Durante días vagué por el convento como un fantasma. La hermana Teresa intentó consolarme, explicándome que las hermanas habían actuado pensando en mi bienestar, que habían querido darme una vida normal, protegerme de los recuerdos traumáticos. Pero ¿cómo podría ser normal una vida construida sobre mentiras? ¿Cómo podría estar protegida cuando el hombre que destruyó a mi familia seguía libre? Pregunté por el padre Gabriel. La hermana Teresa me dijo que después de ser trasladado había pasado por varias parroquias rurales, que hace unos años había fundado un pequeño refugio espiritual en las montañas, donde acogía a personas vulnerables que buscaban paz y redención. Me mostró un recorte de periódico reciente. Allí estaba él, más viejo, pero con la misma mirada penetrante que aparecía en mis pesadillas. Se hacía llamar ahora hermano Gabriel, director del refugio del Redentor. La furia se convirtió en una fuerza fría y calculadora dentro de mí. Ya no era la niña inocente criada entre muros conventuales. Era una mujer que había descubierto que su vida entera había sido robada por un monstruo disfrazado de santo. Un monstruo que seguía libre, que probablemente continuaba abusando de su poder sobre personas vulnerables. Confronté a la Madre Superiora. Exigí saber por qué nunca habían denunciado al padre Gabriel, por qué habían permitido que continuara su vida mientras mi familia yacía en tumbas anónimas bajo una iglesia. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de mi dolor. Me dijo que habían enviado cartas anónimas al obispado advirtiendo sobre los desequilibrios mentales del sacerdote, pero sin pruebas concretas, sin estar dispuestas a revelar mi existencia y mi historia. Sus advertencias fueron ignoradas o minimizadas. Tomé una decisión inquebrantable esa noche mientras observaba la luna llena desde la ventana de mi habitación. El sistema había fallado a mi familia. La iglesia, las autoridades, la comunidad, todos habían sido ciegos ante el mal que habitaba entre ellos. La justicia oficial nunca llegaría para el padre Gabriel. Si quería justicia, tendría que tomarla con mis propias manos. El convento me había dado educación, refugio y cariño a su manera, pero también me había negado la verdad y la posibilidad de buscar justicia. Era tiempo de dejar atrás aquellos muros, de enfrentarme al mundo que nunca había conocido, y sobre todo, de enfrentarme al hombre que había destruido a mi familia y robado mi infancia. La hermana Teresa fue la única que pareció entender mi determinación. La noche antes de mi partida, vino a mi habitación con un pequeño paquete. Dentro había dinero, documentos de identidad a nombre de Lucía Morales, la identidad que me habían creado, y una fotografía. La única fotografía que tenían de mi familia, recortada del periódico el día de su desaparición. También me entregó un rosario de plata. Era de tu madre, me dijo. Lo encontramos contigo el día que te rescatamos. He esperado el momento adecuado para devolvértelo. Esa noche, bajo la luz de una vela, juré sobre aquel rosario que obtendría justicia, que el padre Gabriel Montero pagaría por cada vida que había destruido, por cada momento que me había robado. No sería una venganza impulsiva, sería calculada, metódica y definitiva. Como él había planeado la destrucción de mi familia, yo planearía su caída.
Revenge Planning salí del convento una madrugada de marzo, con 23 años y el corazón lleno de determinación. Las hermanas me habían enseñado bien. Sabía leer, escribir, hablar varios idiomas y tenía conocimientos básicos de medicina gracias a la hermana Teresa. Pero el mundo exterior era un territorio desconocido para mí. Durante los primeros días, cada ruido, cada multitud, cada interacción con extraños me provocaba ansiedad. Me instalé en una pequeña pensión en la capital provincial, a 100 kilómetros de Río Frío. Necesitaba distancia para pensar, para planificar. Mi primer paso fue investigar todo lo posible sobre el Padre Gabriel y su actual refugio espiritual. Pasaba horas en la biblioteca pública, buscando en periódicos y revistas cualquier mención del refugio del Redentor o de su fundador. Descubrí que el refugio había sido establecido hace 5 años en una propiedad aislada en las montañas. Se presentaba como un centro de retiro espiritual para personas que buscaban alejarse de las adicciones, traumas o simplemente del estrés de la vida moderna. Los artículos mostraban fotografías de cabañas rústicas rodeadas de naturaleza, de personas trabajando en huertos orgánicos, de ceremonias religiosas al aire libre. El hermano Gabriel, como se hacía llamar ahora, era descrito como un guía espiritual carismático que había dejado el sacerdocio formal para dedicarse a ayudar a los marginados. Necesitaba más información que no encontraría en publicaciones oficiales. Empecé a frecuentar bares y cafés cercanos a la terminal de autobuses que conectaba con la región montañosa. Allí, con paciencia y algunas monedas, para invitar tragos, conseguí hablar con conductores y viajeros que conocían el área. Las historias que escuché confirmaron mis sospechas. El refugio del Redentor tenía una reputación ambigua. Algunos hablaban de milagros, de adictos que habían encontrado la sobriedad, de personas suicidas que habían redescubierto la voluntad de vivir. Otros susurraban sobre prácticas extrañas, sobre seguidores que entregaban todas sus posesiones al refugio, sobre personas que entraban y nunca más se comunicaban con sus familias. Un conductor de camión me contó que mensualmente llevaba suministros al refugio. Me describió un complejo cercado con alambre de púas, vigilado por hombres que el hermano Gabriel llamaba sus guardianes de la fe. Me habló de mujeres jóvenes que parecían especialmente devotas al líder espiritual, que lo seguían a todas partes con miradas de adoración. Y me mencionó rumores sobre castigos físicos a quienes quebrantaban las reglas del refugio, justificados como purificaciones necesarias. Cada nueva información alimentaba mi determinación. El padre Gabriel no solo había escapado de la justicia por lo que le hizo a mi familia, había creado un nuevo reino donde podía ejercer poder absoluto sobre personas vulnerables. Un reino que necesitaba ser destruido. Elaboré un plan meticuloso. No bastaría con exponer sus crímenes pasados, difíciles de probar después de tantos años. Necesitaba evidencia de sus abusos actuales, y para obtenerla necesitaría infiltrarme en el refugio, convertirme en una más de sus seguidoras. Durante semanas me preparé física y mentalmente para la misión. Estudié todo lo posible sobre sectas y sus dinámicas, sobre técnicas de manipulación psicológica y control mental, sobre cómo los líderes carismáticos identifican y explotan las vulnerabilidades de sus seguidores. Necesitaba entender al enemigo para poder vencerlo. La hermana Teresa me había enseñado sobre plantas medicinales y sus propiedades. Amplié esos conocimientos con libros sobre botánica, prestando especial atención a plantas que pudieran resultar útiles para mi plan. Plantas que inducían estados alterados de conciencia, plantas que, en las dosis correctas, podían provocar síntomas similares a enfermedades naturales.
plantas que podían matar sin dejar rastros evidentes. También trabajé en mi apariencia y mi historia. Me dejé crecer el cabello y lo teñí de un rubio ceniza, diferente a mi color natural. Practiqué frente al espejo hasta perfeccionar una expresión de vulnerabilidad y anhelo espiritual. Creé un personaje. Lucía Morales, 25 años, huérfana criada por una tía estricta y religiosa, recientemente abandonada por su prometido, buscando sentido a su vida después de una crisis nerviosa que la llevó a intentar suicidarse. Una candidata perfecta para el refugio del Redentor. Necesitaba aliados, alguien que supiera de mi plan, que pudiera ayudarme desde el exterior si las cosas salían mal. Después de mucha consideración, contacté con un periodista llamado Miguel Soto, que había escrito un artículo crítico sobre comunidades religiosas aisladas. Le envié una carta vaga, mencionando que tenía información sobre prácticas cuestionables en el refugio del Redentor. Nos reunimos en un café discreto. Miguel era un hombre de unos 40 años, con ojos perspicaces detrás de gafas de montura gruesa. Al principio se mostró escéptico. Recibía constantemente pistas sobre escándalos que resultaban ser exageraciones o venganzas personales. Pero algo en mi determinación captó su atención. No le conté toda mi historia. Solo le dije que tenía razones personales para investigar al hermano Gabriel y que planeaba infiltrarme en el refugio. Le propuse un trato. Yo le proporcionaría evidencia para un reportaje explosivo y él me ayudaría a difundirlo en el momento adecuado. También sería mi contacto de emergencia. Establecimos un código. Yo le enviaría cartas periódicas, aparentemente inocuas, hablando de mi experiencia espiritual. Si en alguna mencionaba la frase «mi fe crece como las amapolas en primavera», significaría que estaba en peligro y necesitaba ayuda inmediata. Mi otro aliado inesperado fue Javier, el conductor de camión que mencioné antes. Le pagué generosamente para que me diera toda la información posible sobre la distribución del refugio, las rutinas, los nombres de las personas clave en la jerarquía. También acordé que él sería quien me llevaría allí, presentándome como una pasajera que había recogido en la carretera, atraída por las historias sobre el poder sanador del hermano Gabriel. Los últimos preparativos fueron los más difíciles. Vacié mi cuenta bancaria y convertí la mayor parte en oro y piedras preciosas pequeñas, fáciles de ocultar. Cosí algunos de estos tesoros en el dobladillo de mi ropa y en un compartimento secreto de mi mochila. El resto lo dejé en una caja de seguridad a nombre de Lucía Morales, con instrucciones de entregarlo a Miguel Soto si no la reclamaba en 1900. Un año. También preparé mi arsenal, no armas convencionales, que serían descubiertas en cualquier registro. Mi arsenal consistía en conocimientos y preparados. Siguiendo las enseñanzas de la hermana Teresa, elaboré varias mezclas de hierbas con diferentes propósitos, algunas para inducir sueño, otras para causar confusión mental, otras para provocar síntomas de enfermedad, y finalmente una mezcla letal de digital, cicuta y otras plantas cuidadosamente dosificadas. Las guardé en pequeños sobres, etiquetados como tés medicinales para mi ansiedad. También adquirí una cámara miniatura y varias memorias para documentar lo que encontrara. Aprendí a usarla discretamente, a esconderla en diferentes lugares de mi cuerpo. La tecnología me resultaba extraña después de años en el convento, pero me adapté rápidamente. Mi último acto antes de partir fue visitar la tumba del sacristán Augusto Méndez. Era una lápida sencilla en el cementerio municipal. Me arrodillé frente a ella bajo la lluvia de abril. No puedo perdonarte por tu silencio, por no haber salvado a mi familia, pero completaré lo que tú no tuviste el valor de hacer.
justicia. La noche antes de mi partida hacia el refugio, organicé mis escasas pertenencias, ropa sencilla y modesta, un diario para mantener mi coartada como buscadora espiritual, el rosario de mi madre, que llevaría siempre conmigo como recordatorio de mi propósito, y ocultos en diversos compartimentos, mis instrumentos de justicia. Al amanecer, me encontré con Javier en la estación de camiones. Su ruta mensual de suministros al refugio comenzaba ese día. Me senté en silencio durante las primeras horas del viaje, observando cómo el paisaje urbano daba paso a colinas y finalmente a montañas escarpadas. El camino se volvió más estrecho y sinuoso. La civilización quedaba atrás con cada kilómetro. Javier me dio las últimas instrucciones mientras conducía. El hermano Gabriel no acepta a cualquiera en su refugio. Debes mostrar desesperación, pero también recursos. Están especialmente interesados en personas con propiedades o ahorros que puedan donar. No menciones que tienes familia buscándote. Les gustan las personas solitarias, sin nadie que pregunte por ellas. Cuando finalmente llegamos a un desvío marcado solo por una cruz de madera, mi corazón comenzó a acelerarse. Este era el punto de no retorno. Bajé del camión con mi mochila al hombro y seguí el sendero de tierra que conducía hacia el refugio del Redentor, hacia el hombre que había destruido a mi familia, hacia mi venganza largamente planeada. El refugio del Redentor apareció ante mí como una visión de otro tiempo, un conjunto de edificaciones rústicas de madera y piedra, rodeadas de huertos bien cuidados y un bosque de pinos. En el centro se alzaba una capilla con una cruz blanca. Todo parecía pacífico, incluso idílico, pero yo podía sentir la oscuridad que acechaba bajo aquella fachada de serenidad. Dos hombres con expresiones serias vigilaban la entrada, guardianes de la fe. Los había llamado Javier. Vestían ropas sencillas, pero se movían con la precisión de personas con entrenamiento militar. Les expliqué que había oído hablar del poder sanador del hermano Gabriel, que mi vida se había desmoronado y buscaba redención. Uno de ellos me escoltó a una cabaña que servía como oficina de admisión. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un severo moño y ojos que parecían evaluarlo todo, me entrevistó durante horas. Se presentó como hermana Marta, la mano derecha del hermano Gabriel. Sus preguntas eran invasivas, diseñadas para identificar mis vulnerabilidades y recursos. Le ofrecí la historia que había preparado, salpicada con suficiente verdad emocional para resultar convincente. Le hablé de mi depresión, de mi intento de suicidio, de mi anhelo de encontrar un propósito. Mencioné casualmente la pequeña herencia que había recibido de mi tía, sugiriendo que estaría dispuesta a contribuir generosamente al refugio. La hermana Marta pareció satisfecha. Me explicó las reglas del lugar. Obediencia absoluta, participación en todas las actividades espirituales y trabajos comunitarios, entrega de dispositivos electrónicos y limitación de contactos con el exterior. Las primeras semanas serían un período de prueba, durante el cual no podría ver al hermano Gabriel. Solo después, si demostraba verdadero compromiso, sería presentada al líder espiritual. Me asignaron una cabaña compartida con otras 3 mujeres, todas con historias similares de pérdida y búsqueda espiritual. Elena había perdido a su hijo en un accidente. Sofía había escapado de un matrimonio abusivo. Ana era una exadicta buscando redención. Todas hablaban del hermano Gabriel con reverencia casi religiosa. «Ha sanado mi alma rota», dijo Elena con ojos brillantes. «Me ha mostrado el camino hacia la luz». Durante esas primeras semanas me dediqué a observar y adaptarme. Participaba en las oraciones colectivas al amanecer y al anochecer. Trabajaba en los huertos, aprendiendo el ritmo del lugar
y ganándome la confianza de mis compañeras. Mostraba el grado exacto de devoción, suficiente para no levantar sospechas, pero no tanto como para llamar la atención. Por las noches, cuando todos dormían, documentaba mis observaciones en un diario cifrado. Había creado un sistema de escritura que parecían reflexiones espirituales para cualquiera que lo leyera, pero que en realidad registraba las irregularidades y abusos que comenzaba a detectar. La jerarquía rígida, los castigos a quienes cuestionaban las enseñanzas. Las mujeres, jóvenes que eran seleccionadas para servicios especiales en la cabaña privada del hermano Gabriel. Una noche, Elena regresó de uno de esos servicios especiales con una mirada vacía y marcas de dedos en sus brazos. Cuando le pregunté qué había sucedido, simplemente dijo que el hermano Gabriel había tenido que purificar su espíritu rebelde. Fue la primera evidencia directa de abuso que presencié, pero no sería la última. Después de un mes, fui finalmente presentada al hermano Gabriel. 20 años habían pasado desde que aquel monstruo me había mantenido cautiva en los túneles bajo la iglesia. Ahora tenía el cabello canoso y arrugas profundas surcaban su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas, evaluando su utilidad y vulnerabilidad. Mi corazón martilleaba contra mi pecho cuando entré en su despacho. Temía que pudiera reconocerme, que algún rasgo de la pequeña Eva Vázquez permaneciera visible en el rostro de Lucía Morales. Pero el tiempo y mis cambios físicos me habían transformado lo suficiente. Me miró como miraba a todas las nuevas incorporaciones, con una mezcla de autoridad paternal y escrutinio calculador. Nuestra primera conversación fue una prueba de mi autocontrol. Cada fibra de mi ser gritaba por justicia inmediata. Quería confrontarlo, hacerle saber quién era yo, ver el miedo en sus ojos antes de ejecutar mi venganza. Pero el plan requería paciencia. Necesitaba ganar su confianza, acercarme lo suficiente para obtener evidencias y finalmente administrar justicia. Durante las semanas siguientes me mostré como una seguidora ideal, trabajadora, obediente, sedienta de sus enseñanzas. Comencé a destacar en las tareas que me asignaban, especialmente en la preparación de remedios herbales para la comunidad. La hermana Marta notó mis conocimientos de plantas medicinales y me puso a cargo de la pequeña farmacia del refugio. Era exactamente la posición que había esperado conseguir. Gradualmente me gané un lugar en el círculo interior del hermano Gabriel. Fui invitada a reuniones especiales donde solo participaban sus seguidores más cercanos. Allí pude presenciar la verdadera naturaleza del refugio. No era un centro de sanación espiritual, sino un culto centrado en las fantasías mesiánicas de un hombre perturbado. El hermano Gabriel se presentaba como un profeta elegido para preparar a unos pocos selectos para una nueva era. Hablaba de purificaciones necesarias, de sacrificios requeridos para alcanzar la iluminación. En esas reuniones privadas vi cómo manipulaba a sus seguidores, cómo los llevaba a confesar sus secretos más oscuros para luego usar esas confesiones como herramientas de control. Vi cómo seleccionaba a mujeres jóvenes y vulnerables para sesiones privadas de purificación, sesiones de las que regresaban con miradas vacías y cuerpos magullados. Con mi cámara oculta documenté cada abuso, cada sermón donde incitaba a la obediencia absoluta, cada ocasión en que humillaba públicamente a alguien que cuestionaba sus métodos. Y finalmente logré grabar una de sus sesiones de purificación con una joven recién llegada. Las imágenes eran explícitas, innegables. Tenía suficiente evidencia para destruirlo,
Pero la evidencia por sí sola no era suficiente para mí. La justicia legal podría fallar, como había fallado tantas veces. Necesitaba asegurarme de que nunca más podría hacer daño a nadie. Mi plan entró en su fase final, cuando el hermano Gabriel me nombró su asistente personal para la preparación de tés medicinales. Confiaba en mí lo suficiente para beber lo que yo le preparaba. Durante 2 semanas, agregué pequeñas dosis de diversas plantas a sus infusiones, lo suficiente para debilitarlo gradualmente, para que sus síntomas parecieran una enfermedad natural. Mareos ocasionales, dificultad para concentrarse, episodios de confusión. La comunidad lo atribuyó al agotamiento por su entrega a los demás. La hermana Marta sugirió que necesitaba descansar más. El hermano Gabriel, sin embargo, se negó a reducir sus actividades. Su ego no le permitía mostrar debilidad ante sus seguidores. Continuó con sus sermones y rituales, aunque cada vez más errático y confuso. Algunos comenzaron a murmurar sobre su estado mental. La hermana Marta intentó asumir más control, lo que provocó tensiones en la jerarquía del refugio. Aproveché ese caos incipiente para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Una noche, después de que todos se retiraran, me escabullí hasta la cabaña privada del hermano Gabriel. Lo encontré semiconsciente, afectado por la última dosis de hierbas que había puesto en su té de la cena. Sus ojos se abrieron con dificultad cuando encendí la luz. ¿Quién eres? Su voz era débil, confusa. No me reconoces, padre Gabriel. O debería decir, hermano Gabriel. Me acerqué lentamente a su cama. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía adecuadamente. La hermana Marta. Llama a la hermana Marta. Me senté en el borde de la cama y coloqué la fotografía de mi familia frente a sus ojos. Los Vázquez, Roberto, Carmen, María, Daniel y la pequeña Eva. ¿Te acuerdas? De ellos, ¿verdad? Su rostro palideció. Un espasmo de reconocimiento cruzó sus facciones. Confusión, luego miedo. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Quién te ha contado esas mentiras? Saqué el rosario de plata de mi madre y lo sostuve frente a él. Soy Eva Vázquez, la niña que mantuviste prisionera durante 7 años en los túneles, bajo la iglesia de San Miguel, la única que sobrevivió a tu locura. No, no es posible. Estás muerta. Todos están muertos. Las drogas en su sistema intensificaban su confusión y miedo. Se debatía entre la negación y el terror. Intentó gritar, pero su voz apenas salía como un susurro ronco. No grites, padre Gabriel. Nadie vendrá a ayudarte. Así como nadie vino a ayudar a mi familia mientras los dejabas morir uno a uno en tu prisión subterránea. Le mostré las fotografías que había tomado durante mi tiempo en el refugio, las evidencias de sus abusos actuales, las grabaciones de sus sermones delirantes y sus sesiones de purificación. Has continuado con tu reinado de terror, padre. Sigues creyéndote un mensajero de Dios mientras abusas de personas vulnerables. Pero tu tiempo ha terminado. Sus ojos se llenaron de un terror animal cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Intentó alcanzar el botón de alarma junto a su cama, pero yo ya lo había desconectado. Durante las siguientes horas grabé su confesión. Bajo los efectos de las hierbas y dominado por el miedo, el padre Gabriel Montero admitió todo. Secuestro de mi familia, las muertes que había causado con su negligencia, los abusos en el refugio. Su voz temblorosa detallaba horrores que confirmaban cada palabra del diario del sacristán. Cuando terminó su confesión, saqué el último sobre de hierbas, la mezcla letal que había preparado con tanto cuidado. La disolví en un vaso de mindoses agua y se lo ofrecí. Esto es veneno, ¿verdad? ¿Vas a matarme? No, padre. Esto es justicia. Puedes beberlo voluntariamente o puedo forzarte.
Pero antes del amanecer habrás enfrentado el juicio que has eludido durante décadas. Comenzó a llorar, implorando piedad, hablando de arrepentimiento y redención, las mismas palabras vacías que había usado para manipular a tantos otros. Pero yo ya no era la niña asustada de los túneles, era el instrumento de una justicia largamente postergada. No lo obligué a beber, no necesité hacerlo. El miedo a lo que podría hacerle si se negaba fue suficiente. Con manos temblorosas, tomó el vaso y bebió su contenido. Los efectos comenzaron en minutos. Su respiración se volvió laboriosa. Sudor frío cubrió su frente. En sus últimos momentos de lucidez, me preguntó por qué no lo había denunciado simplemente a las autoridades. Le expliqué que la justicia convencional había fallado a mi familia, que incluso con evidencias podría haber encontrado la manera de manipular el sistema, de presentarse como un anciano enfermo perseguido injustamente, que necesitaba verlo enfrentar las consecuencias directamente, sin intermediarios que pudieran ser engañados por su fachada de santidad. Sus últimas palabras fueron una súplica de perdón dirigida no a mí, sino a Dios. Murió como había vivido, creyéndose un ser especial, un elegido con comunicación directa con lo divino. Pero esta vez, si existía un juicio divino, tendría que enfrentarlo con el peso de sus crímenes confesados. Cuando confirmé que había fallecido, procedí con la siguiente fase del plan. Coloqué junto a su cuerpo una carta detallando sus crímenes, tanto los cometidos contra mi familia como los abusos en el refugio. Adjunté copias de las evidencias que había recolectado, con instrucciones de contactar al periodista Miguel Soto, quien recibiría el material completo. Luego, usando las llaves que había encontrado en su escritorio, abrí la caja fuerte oculta tras un cuadro religioso. Tal como esperaba, contenía dinero en efectivo, documentos de propiedades y libretas bancarias, el tesoro acumulado con las donaciones de sus seguidores. Lo tomé todo, no para mí, sino como parte de mi plan de justicia más amplio. Salí de la cabaña sin ser vista. La noche era clara, con una luna llena que iluminaba el sendero hacia el bosque. Había preparado una ruta de escape semanas antes, marcando puntos de referencia y escondiendo suministros. Antes del amanecer, estaba a varios kilómetros del refugio, avanzando hacia la carretera donde Javier me recogería, según lo acordado, en su viaje de regreso. Las noticias sobre la muerte del hermano Gabriel no tardarían en extenderse. La confusión inicial, el descubrimiento de la carta y las evidencias, la llegada de las autoridades, todo sucedería sin mi presencia. Miguel Soto recibiría el paquete que había enviado días antes con copias de todas las pruebas y publicaría el reportaje que expondría la verdadera naturaleza del refugio del Redentor y su fundador. Mi venganza no terminaba con la muerte del padre Gabriel. Incluía la destrucción completa de su legado, la exposición de sus crímenes y la liberación de aquellos a quienes había manipulado y abusado. Incluía también justicia para mi familia, cuyos restos finalmente serían recuperados de aquellos túneles olvidados y recibirían un entierro digno. Mientras caminaba bajo las estrellas, sentí un peso levantarse de mis hombros. El peso de 23 años de una verdad oculta, de una injusticia que había deformado mi existencia desde la infancia. Respiré profundamente el aire frío de la montaña. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente libre. Epilogué: un año ha pasado desde la noche en que administré justicia al hombre que destruyó a mi familia. La historia del padre Gabriel Montero y sus crímenes conmocionó al país. El reportaje de Miguel Soto, respaldado por las evidencias que recopilé, provocó una investigación exhaustiva tanto del refugio del Redentor
como de la desaparición de los Vázquez 20 años atrás. Las autoridades encontraron los restos de mi familia en los túneles bajo la iglesia de San Miguel, tal como describía la confesión del sacristán. Pruebas forenses confirmaron sus identidades y las causas de sus muertes. Recibieron finalmente un entierro digno, con sus nombres grabados en lápidas que visito cada mes, llevando flores silvestres y oraciones silenciosas. El refugio fue desmantelado. Sus seguidores, desorientados al principio, recibieron ayuda psicológica para superar el trauma de haber sido manipulados durante años. Algunos me han contactado para agradecerme por liberarlos, aunque no saben el papel exacto que jugué en la caída del falso profeta. La versión oficial es que el hermano Gabriel se suicidó tras saber que sus crímenes estaban a punto de ser expuestos, dejando una confesión detallada como último acto de remordimiento. Con los fondos que recuperé de la caja fuerte del padre, Gabriel estableció una fundación anónima para ayudar a víctimas de abuso religioso y tráfico humano. Una parte se destinó a restaurar el convento de Santa Clara, que sigue siendo un lugar de recogimiento y estudio, aunque con una nueva administración más transparente. La hermana Teresa, antes de fallecer hace 6 meses, me dijo que estaba orgullosa de mi fortaleza, aunque nunca aprobó explícitamente mis métodos. Miguel Soto ganó un Premio Nacional de Periodismo por su investigación sobre el caso. Mantenemos contacto ocasional. Él sospecha la verdad completa sobre mi implicación, pero respeta mi silencio. Su artículo final incluía una reflexión sobre cómo los sistemas diseñados para proteger a los vulnerables a menudo fallan, permitiendo que los depredadores operen durante años bajo una fachada de respetabilidad. En cuanto a mí, Eva Vázquez ya no existe oficialmente. Lucía Morales tampoco. Después de la exposición del caso, cuando las investigaciones estaban en su punto álgido, desaparecí. Cambié mi apariencia, mis documentos, mi ubicación. La fortuna que había acumulado el padre Gabriel me dio los medios para empezar una nueva vida lejos de Riofrío y sus dolorosos recuerdos. Ahora vivo en una pequeña ciudad costera, donde el sonido constante del mar actúa como un bálsamo para mi alma inquieta. Trabajo como herbolaria, utilizando los conocimientos aprendidos de la hermana Teresa para ayudar a personas con dolencias menores. Mi casa tiene un jardín donde cultivo plantas medicinales y flores coloridas, un lugar de sanación, no de reclusión. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si hice lo correcto. No sobre buscar justicia para mi familia, eso nunca lo cuestiono, sino sobre convertirme en juez, jurado y verdugo, sobre tomar una vida, incluso la de un monstruo como el padre Gabriel. En esos momentos de duda, recuerdo las palabras que mi madre solía decirme, según me contó la hermana Teresa. La verdadera justicia no es venganza, Eva. Es restaurar el equilibrio que el mal ha perturbado. No sé si he restaurado ese equilibrio. Solo sé que he librado al mundo de un hombre que causó sufrimiento inconmensurable y que habría continuado haciéndolo. Sé que mi familia descansa ahora en paz, con sus nombres y su historia reconocidos. Y sé que las personas que estaban bajo el control del padre Gabriel ahora tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas. Guardo el rosario de mi madre en una pequeña caja de madera junto a la única fotografía que tengo de mi familia completa. Cada noche antes de dormir, abro esa caja y les hablo en silencio. Les cuento sobre mi día, sobre las pequeñas alegrías que he descubierto en mi nueva vida. Les digo que los amo y que nunca los olvidaré. Que aunque no pude salvarlos, al menos pude honrar su memoria, asegurando que su historia fuera conocida y que quien les arrebató el futuro pagara por ello. El peso de lo que hice siempre estará conmigo,
Es una carga que elegí llevar cuando decidí tomar la justicia en mis propias manos. Pero es una carga que se aligera con cada persona que ayudo en mi pequeña consulta, con cada planta que florece en mi jardín, con cada amanecer que contemplo sabiendo que he sobrevivido no solo al cautiverio físico, sino también al cautiverio emocional del odio y la venganza. No busco redención ni perdón. Solo busco vivir la vida que mi familia no pudo vivir, amar como ellos habrían amado, construir algo positivo sobre los cimientos de una tragedia, y recordar siempre que incluso en la oscuridad más profunda, como aquellos túneles bajo la iglesia, puede sobrevivir una pequeña luz. Una luz que, con el tiempo y la determinación suficientes, puede crecer hasta iluminar el camino hacia la libertad. Mi nombre ya no importa, soy la hija de Roberto y Carmen, la hermana de María y Daniel, la última de los Vázquez, la niña que sobrevivió a los túneles, a las mentiras, al cautiverio físico y mental. Soy la mujer que encontró su propio camino hacia la justicia y, finalmente, hacia una forma de paz. Esta es mi historia, mi confesión, mi testimonio. Que sirva como advertencia para aquellos que abusan de su poder, que se creen por encima de la ley y la moral. La justicia puede tardar, puede tomar formas inesperadas, pero siempre, siempre encuentra su camino. Y para aquellos que han sufrido en silencio, que han sido silenciados por sistemas diseñados para proteger a los poderosos, que sepan esto. Su dolor es real, su historia importa, y aunque el camino sea largo y oscuro, la verdad, como yo, puede sobrevivir en las sombras hasta encontrar la manera de salir a la luz. Esta es la última vez que hablaré de lo que ocurrió. De ahora en adelante, miro solo hacia adelante, hacia el mar infinito frente a mi ventana, hacia el cielo que se extiende más allá del horizonte, hacia un futuro que, contra todo pronóstico, he reclamado como mío.